Tu autoestima está afectando tu dinero y no lo sabes por Voxium Audiolibros. Introducción. El problema no es solo el dinero. Hay personas que trabajan duro todos los días y aún así sienten que no avanzan. Se esfuerzan, cumplen, hacen lo que se supone que deberían hacer, pero al mirar su vida sienten una especie de estancamiento silencioso. Como si algo invisible frenara el cambio. Y casi siempre llegan a la misma conclusión. Mi problema es el dinero. No gano lo suficiente. No sé ahorrar. Siempre surge un gasto inesperado. No puedo permitirme vivir con calma. Pero hoy vamos a mirar ese pensamiento desde otro lugar. Un lugar menos cómodo, quizá más profundo y también más honesto. Porque a veces el problema no empieza en el dinero. Empieza en cómo te ves a ti mismo. Desde pequeños aprendemos muchas cosas sobre el dinero sin que nadie nos dé una clase formal. Lo aprendemos viendo. Escuchando frases sueltas. Observando la relación que tenían los adultos con el trabajo, con las facturas, con la abundancia o con la escasez. Algunos crecieron escuchando que el dinero era difícil. Que había que sufrir para conseguirlo. Que pedir más era ser egoísta. Que hablar de dinero era de mala educación. Y poco a poco, sin darnos cuenta, esas ideas se mezclaron con algo mucho más profundo, nuestra autoestima. Porque no solo aprendemos cuánto vale el dinero, también aprendemos cuánto creemos que valemos nosotros. Tal vez nunca te lo hayas planteado así, pero la forma en la que te valoras influye en decisiones que parecen totalmente económicas. Aceptar trabajos mal pagados. No pedir un aumento. Decir que sí cuando quieres decir que no. Cobrar menos de lo que realmente merece tu esfuerzo. Gastar para sentir alivio emocional. O incluso evitar mirar tus cuentas porque te generan ansiedad. Nada de eso es simplemente mala gestión. Muchas veces es una conversación interna silenciosa que dice: no quiero molestar. No soy tan bueno. Ya es suficiente con esto. Me conformo. Y esa voz no habla de dinero. Habla de autoestima. Hay algo que pocas personas dicen en voz alta. El dinero suele amplificar la relación que tienes contigo mismo. Si te valoras poco, aceptarás poco. Si te sientes inseguro, tomarás decisiones desde el miedo. Si crees que no mereces más, inconscientemente construirás una vida que confirme esa creencia. No porque seas débil. No porque no te esfuerces. Sino porque actuamos desde la identidad que sentimos que somos. Y eso cambia todo. Este audiolibro no es un manual financiero. No vas a escuchar fórmulas mágicas, inversiones complejas ni estrategias agresivas para hacerte rico. No vamos a hablar de números complicados. Vamos a hablar de algo más silencioso, pero mucho más poderoso, la relación emocional que tienes con el dinero y contigo mismo. Porque antes de aprender a multiplicar ingresos, muchas personas necesitan algo más básico. Sentir que merecen vivir mejor. Quizá te suene extraño escuchar que la autoestima puede afectar tu bolsillo, pero observa tu propia vida durante un momento. ¿Te cuesta poner precio a lo que haces? ¿Te da miedo hablar de dinero? ¿Sientes culpa cuando te das algo que te gusta? ¿Trabajas mucho pero sigues sintiendo inseguridad económica? Si alguna de estas preguntas resuena contigo, no estás solo. Y no significa que estés haciendo todo mal. Significa que hay una capa más profunda que nadie te enseñó a mirar. Aquí no vamos a culparte por tus decisiones pasadas. No vamos a decirte que todo depende de tu mentalidad ni que solo necesitas pensar en positivo. La vida real es más compleja. Hay circunstancias. Hay responsabilidades. Hay miedos reales. Pero incluso dentro de esa realidad, hay algo que sí podemos transformar. La forma en la que nos posicionamos frente al dinero y frente a nosotros mismos. Y cuando eso cambia, las decisiones empiezan a cambiar también. A lo largo de este audiolibro vamos a explorar algo muy simple, pero muy revelador. Muchas veces no es que no sepas manejar el dinero. Es que aún no te has permitido sentir que puedes hacerlo. Vamos a hablar del miedo a cobrar, del autosabotaje, de la comparación constante, de esa sensación de trabajar sin avanzar, y también de algo que pocas veces se menciona, la calma financiera. No esa calma que nace de tener millones, sino la que aparece cuando dejas de vivir en guerra contigo.
Tal vez ahora mismo estés escuchando esto mientras haces algo cotidiano, conduciendo, caminando, trabajando, intentando desconectar un poco del ruido mental. Y si es así, quiero que te quedes con una idea desde el principio. No estás roto. No eres malo con el dinero. Y no es tarde para cambiar tu historia. Porque cuando empiezas a verte con más respeto, empiezas a tomar decisiones distintas. Y esas decisiones, con el tiempo, cambian resultados. Este viaje no va de convertirte en alguien frío o obsesionado con el éxito. Va de algo mucho más humano. Aprender a vivir sintiendo que tu esfuerzo, tu tiempo y tu energía tienen valor. Y quizá, mientras avancemos juntos en este audiolibro, descubras algo importante. Que el dinero no siempre ha sido el problema. Tal vez solo estaba reflejando la forma en la que te habías acostumbrado a mirarte. Y eso, se puede cambiar. Capítulo 1. La raíz invisible. Cómo te valoras determina lo que permites en tu vida. Hay algo curioso en la forma en que las personas hablan del dinero. Casi siempre lo tratan como si fuera algo externo. Un problema allá afuera. Algo que depende del trabajo, del país, de la suerte, de la economía, del momento correcto. Y sí, todo eso influye. Pero hay una parte mucho más silenciosa, más íntima, que rara vez se mira de frente, lo que tú permites en tu vida. No lo que deseas. No lo que sueñas. No lo que dices que quieres. Lo que realmente permites. Y eso está profundamente conectado con cómo te valoras. Piensa por un momento en esto. Dos personas pueden tener el mismo trabajo, las mismas oportunidades e incluso el mismo talento. Sin embargo, una negocia, se posiciona, pone límites, avanza. La otra acepta menos, duda, se conforma, se queda estancada. No siempre es una cuestión de capacidad. Muchas veces es una cuestión de identidad. Una persona actúa desde la sensación interna de mi tiempo tiene valor. La otra, sin darse cuenta, actúa desde no quiero molestar, ya es suficiente, mejor no arriesgar. Y esa diferencia invisible termina reflejándose en el dinero. La autoestima no es solo quererte o sentirte bien contigo mismo. La autoestima es el estándar interno que define lo que consideras normal recibir. Si en el fondo sientes que no vales mucho, aceptarás poco, incluso sin darte cuenta. Aceptarás sueldos bajos pensando que es lo lógico. Aceptarás trabajos que te drenan porque al menos hay trabajo. Aceptarás cargar con más responsabilidades sin pedir nada a cambio. Y lo harás no porque seas débil, sino porque tu sistema interno te dice que eso es lo que mereces. Aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. El mundo no siempre te da lo que necesitas. Muchas veces te da lo que demuestras estar dispuesto a aceptar. Y no hablamos de fuerza o de agresividad. No se trata de gritar ni imponerse. Se trata de algo mucho más tranquilo y profundo, la forma en la que te posicionas. Hay personas que, sin decir mucho, transmiten un mensaje claro. Mi tiempo vale. Mi trabajo tiene peso. No tengo que justificar mi existencia. Y otras que, casi sin notarlo, se disculpan por ocupar espacio. Tal vez esto te suene familiar. Alguien te pide un favor extra en el trabajo y dices que sí, aunque sabes que ya estás saturado. Te ofrecen una oportunidad mal pagada y piensas, bueno, algo es algo. Te comparas con otros y automáticamente llegas a la conclusión de que ellos sí merecen ganar más, tú no tanto. Todo eso parece pequeño. Pero esas pequeñas decisiones, repetidas una y otra vez, construyen una realidad económica. La mayoría de las personas no se despiertan un día pensando, voy a infravalorarme. Sucede de forma gradual. Se aprende. Quizá creciste viendo a adultos esforzarse muchísimo sin reconocimiento. O escuchaste frases como no pidas tanto, agradece lo que tienes, el dinero cuesta mucho ganarlo. Frases que, aunque nacen del intento de protegerte, muchas veces terminan creando una relación limitada con tu propio valor. Y entonces creces con una idea silenciosa, pedir más es peligroso. El problema es que esa idea no se queda solo en lo emocional. Se vuelve práctica. Te hace evitar conversaciones importantes sobre dinero. Te hace minimizar tus logros. Te hace pensar que aún no estás preparado para cobrar más, para cambiar de trabajo, para intentarlo de otra forma.
Y mientras esperas sentirte suficientemente seguro, el tiempo sigue pasando. Hay una escena muy común que quizá hayas vivido. Alguien te pregunta cuánto cobras por algo que haces bien. Y en ese segundo aparece un pequeño nudo interno. Dudas. Te justificas. Bajas el precio antes incluso de escuchar la respuesta. ¿Por qué? Porque en ese momento no estás calculando solo dinero. Estás midiendo tu propio valor. La autoestima funciona como un termostato invisible. Si internamente crees que mereces poco, cada vez que la vida intenta darte más, inconscientemente vuelves a un nivel conocido. No porque quieras sabotearte, sino porque lo desconocido también da miedo. Y quedarse donde estás, aunque no sea ideal, se siente familiar. Por eso muchas personas sienten que avanzan un poco, y luego retroceden. Consiguen un extra de dinero y lo gastan rápidamente. Obtienen una oportunidad y la dejan pasar. Empiezan un cambio y regresan a hábitos antiguos. No es falta de inteligencia financiera. Es que su identidad todavía no ha cambiado. Aquí hay algo importante que quiero que escuches con calma. Tu situación económica actual no define tu valor como persona. Pero tu nivel de autoestima sí influye en cómo respondes a esa situación. Y eso es una gran noticia. Porque significa que hay algo que puedes transformar desde dentro. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Sin juzgarte, solo observando. ¿En qué áreas de tu vida estás aceptando menos de lo que realmente deseas? Quizá en el trabajo. Quizá en cómo distribuyes tu energía. Quizá en lo que cobras. Quizá en el miedo constante a pedir algo mejor. No busques respuestas perfectas. Solo observa. Porque la toma de conciencia siempre es el primer cambio real. Muchas personas creen que mejorar su economía significa hacer más cosas. Trabajar más. Aprender más. Esforzarse más. Pero a veces el paso más importante no es hacer más. Es permitir más. Permitir recibir. Permitir poner límites. Permitir decir esto tiene un valor. Y eso empieza en cómo te ves. Imagina por un momento que una persona a la que quieres mucho, alguien que respetas profundamente, estuviera viviendo exactamente tu misma situación. ¿Le dirías que se conforme? ¿Le dirías que no vale lo suficiente? ¿Le dirías que no debería pedir más? Probablemente no. Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Por qué contigo sí? La raíz invisible de muchos bloqueos económicos no está en la falta de oportunidades. Está en una negociación interna que sucede en silencio todos los días. Una negociación entre lo que deseas y lo que crees que mereces. Y mientras esa distancia exista, el dinero seguirá reflejando esa división. Este capítulo no busca que salgas corriendo a cambiar toda tu vida hoy. Solo quiere abrir una puerta. La posibilidad de mirar tu realidad económica desde una perspectiva nueva. No como un juicio. No como un fracaso. Sino como un espejo. Un espejo que quizá, hasta ahora, estaba mostrando algo más profundo que los números. Porque cuando empiezas a verte diferente, ocurre algo casi imperceptible. Comienzas a hablar diferente. A decidir diferente. A elegir diferente. Y lentamente, sin necesidad de forzar nada, empiezas a permitir cosas que antes parecían fuera de tu alcance. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú ya no estás negociando desde el mismo lugar. Quédate con esta idea mientras avanzamos. El dinero no siempre sigue al esfuerzo. Muchas veces sigue al valor interno que crees tener. Y la buena noticia es que la autoestima no es fija. Se construye. Se entrena. Se redefine. Y a partir de aquí, vamos a empezar a entender cómo. Capítulo 2. Trabajar mucho y seguir estancado. El ciclo silencioso del autoabandono. Hay una frase que muchas personas repiten casi sin darse cuenta. Trabajo muchísimo, pero no avanzo. No lo dicen desde la pereza. Lo dicen desde el cansancio. Porque se levantan temprano, cumplen responsabilidades, cargan con tareas, resuelven problemas, llegan agotados al final del día, y aún así sienten que su vida económica no cambia. Y lo más duro es la sensación interna que aparece después. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal?
A veces esa pregunta pesa más que el propio cansancio. Vivimos en una cultura que nos enseñó algo muy concreto. Si trabajas duro, todo llegará. Y trabajar duro tiene valor. El esfuerzo es importante. Pero hay algo que casi nadie explica. No todo esfuerzo construye avance. Existe un tipo de esfuerzo que, aunque consume tu energía, te mantiene exactamente en el mismo lugar. Un esfuerzo que nace no del crecimiento, sino del autoabandono. El autoabandono no es algo dramático. No es dejar de cuidarte de un día para otro. Es algo mucho más silencioso. Es cuando constantemente te eliges en último lugar. Cuando siempre hay algo más importante que tú. Cuando dices sí por no incomodar. Cuando aceptas cargas extras sin preguntarte si realmente te corresponden. Cuando sobrevives en piloto automático. Desde fuera parece responsabilidad. Desde dentro, muchas veces es agotamiento disfrazado. Y aquí aparece una idea que puede resultar incómoda. Muchas personas no están estancadas por falta de trabajo. Están estancadas porque su energía se va en sostener situaciones que no les hacen crecer. Trabajan mucho, pero para mantener el equilibrio, no para avanzar. Es como correr en una cinta. Hay movimiento, pero no hay desplazamiento. Imagina una escena cotidiana. Te esfuerzas más que otros. Te quedas un poco más. Ayudas cuando hace falta. Cargas con tareas porque sabes que puedes hacerlo. Pero cuando llega el momento de reconocer ese esfuerzo, nada cambia. El sueldo sigue igual. Las oportunidades no llegan. El cansancio aumenta. Y poco a poco nace una sensación peligrosa. No importa cuánto haga, da igual. Ese pensamiento es el comienzo del desgaste profundo. Porque cuando una persona siente que su esfuerzo no tiene retorno, deja de conectar con su propio valor. Empieza a normalizar el agotamiento. Y lo más importante, deja de preguntarse qué necesita realmente. Ese es el verdadero autoabandono. No es falta de disciplina. Es dejar de escucharte. Muchas personas que se sienten estancadas económicamente tienen algo en común. Son responsables, cumplidoras, confiables. Pero también suelen tener dificultad para poner límites. Y aquí hay una verdad silenciosa. Cuando no pones límites, otros deciden cuánto vale tu energía. No lo hacen con mala intención necesariamente. Simplemente, el mundo se adapta a lo que tú permites. Tal vez te reconoces en algo así. Aceptas tareas extras porque no quieres parecer problemático. Trabajas más horas pero no hablas de compensación. Te dices que cuando llegue el momento, ya pedirás algo mejor. Pero ese momento rara vez llega solo. Porque mientras esperas, refuerzas una identidad interna. La persona que siempre puede con todo. Y eso, aunque parece positivo, puede convertirse en una trampa. Hay un cansancio físico y hay un cansancio emocional. El segundo aparece cuando sientes que das mucho más de lo que recibes. Y lo más duro es que a veces ni siquiera sabes por qué sigues haciéndolo. La respuesta suele ser profunda. Porque temes perder lo que tienes. Porque crees que pedir más puede generar conflicto. Porque, en el fondo, aún dudas de si mereces algo diferente. El estancamiento económico no siempre se ve como inactividad. Muchas veces se ve como exceso. Exceso de responsabilidad. Exceso de esfuerzo. Exceso de aguante. Personas que hacen todo bien, excepto una cosa. No se incluyen a sí mismas en la ecuación. Vamos a detenernos un momento. Piensa en tu rutina reciente. ¿Cuánto de lo que haces está orientado a construir futuro y cuánto está destinado solo a sostener el presente? No hay respuesta correcta. Solo observación. Porque muchas veces el problema no es que falte trabajo, sino que falta dirección consciente. Hay algo que pocas personas se permiten reconocer. Trabajar más no siempre significa valorarte más. A veces significa lo contrario. A veces es intentar demostrar constantemente que mereces estar ahí. Intentar compensar una inseguridad interna con esfuerzo constante. Y eso genera un ciclo agotador. Trabajas mucho, te cansas, no tienes energía para pensar en cambios, sigues igual. Salir de ese ciclo no empieza con una decisión gigantesca.
Empieza con una pregunta simple. ¿Estoy trabajando desde el miedo o desde el valor? Desde el miedo se trabaja para no perder. Desde el valor se trabaja para crecer. La diferencia no siempre se ve desde fuera, pero cambia completamente la experiencia interna. Imagina dos personas haciendo el mismo trabajo. Una piensa, tengo que aguantar, no puedo arriesgarme. La otra piensa, estoy aquí mientras esto sea coherente conmigo. Externamente puede parecer igual. Internamente son mundos distintos. Y esas diferencias internas, con el tiempo, se reflejan en las decisiones que toman. Aquí aparece una reflexión importante. No se trata de dejar todo ni de hacer cambios radicales mañana. Se trata de recuperar algo esencial. La sensación de elección. Cuando te abandonas a ti mismo, vives reaccionando a lo que pasa. Cuando vuelves a elegirte, comienzas a actuar con intención. Quiero proponerte un ejercicio sencillo. Durante unos días, observa cuando dices sí. Y pregúntate, con honestidad. ¿Lo digo porque quiero, o porque temo lo que pasará si digo que no? No necesitas cambiar nada todavía. Solo mirar. Porque muchas veces la conciencia ya empieza a romper el ciclo. Las personas que avanzan económicamente no siempre trabajan más. Muchas veces trabajan con más claridad sobre su propio valor. Saben qué aceptan y qué no. ¿Dónde ponen su energía? ¿Qué tipo de esfuerzo realmente construye algo? Y lo más importante, no confunden agotamiento con progreso. El autoabandono es silencioso porque parece normal. Pero cuando empiezas a detectarlo, ocurre algo poderoso. Empiezas a darte cuenta de que estar cansado no es un requisito para merecer resultados. Que tu valor no depende de cuánto te desgastes. Que puedes trabajar con compromiso, sin desaparecer dentro del proceso. Tal vez ahora mismo no puedas cambiar tu situación de inmediato. Y está bien. Este audiolibro no va de soluciones rápidas. Va de transformar la manera en la que te relacionas contigo mientras construyes tu vida. Porque cuando dejas de abandonarte, empiezas a tomar decisiones distintas. Y esas decisiones, aunque pequeñas, empiezan a abrir caminos que antes no veías. Quédate con esta idea al cerrar este capítulo. El problema no siempre es que trabajes mucho. El problema aparece cuando trabajas mucho, pero lejos de ti mismo. Y recuperar esa conexión, volver a incluirte en tus propias decisiones, es el primer paso real para dejar de sentir que corres sin avanzar. Capítulo 3. Miedo a cobrar, miedo a decir esto vale. Hay un momento que muchas personas conocen muy bien. Ese instante en el que alguien pregunta, ¿cuánto cobras? Y el tiempo parece detenerse unos segundos. La mente se acelera. Aparece una incomodidad difícil de explicar. Empiezas a justificarte antes incluso de responder. Tal vez bajas el precio. Tal vez dices una cifra con inseguridad. Tal vez añades frases como, bueno, tampoco es mucho. Si te parece caro, lo podemos ajustar. No sé si está bien. Ese momento dice mucho más de lo que parece. Porque no solo estás poniendo precio a algo. Estás poniendo precio a ti. El miedo a cobrar no es un problema financiero. Es emocional. No nace de no saber calcular. Nace del miedo a cómo serás percibido cuando expreses tu valor. Y esto ocurre en muchas formas, incluso fuera del trabajo independiente. Sucede cuando no pides un aumento aunque sabes que lo mereces. Cuando aceptas condiciones que no te convencen. Cuando trabajas de más esperando que ya se darán cuenta. La raíz suele ser la misma. Temor al rechazo. Desde pequeños aprendemos algo muy profundo. Ser aceptados es importante. Y para muchas personas, hablar de dinero activa un miedo silencioso. Si pido demasiado, quizás me rechacen. Si pongo precio alto, pensarán que soy arrogante. Si digo cuánto valgo, quizá me digan que no. Así que inconscientemente elegimos algo que parece más seguro. Minimizarnos. Pero aquí aparece una verdad que suele doler un poco. Cuando tú mismo dudas del valor de lo que haces, los demás también lo harán. No porque sean malos, sino porque las personas perciben cómo nos posicionamos.
Si hablas de tu trabajo con inseguridad, el mensaje que transmites es: no estoy seguro de merecer esto. Y el mundo suele responder a ese mensaje. Muchas personas creen que cobrar bien es cuestión de confianza externa. Pero la confianza no aparece después. Se construye justo en el momento incómodo de sostener tu valor aunque sientas nervios. Y esto no significa volverte agresivo ni frío. Significa hablar con claridad y respeto, sin disculparte por existir. Vamos a observar algo interesante. Hay personas extremadamente talentosas que cobran poco, y otras con menos experiencia que se posicionan mejor. La diferencia no siempre está en la calidad. Muchas veces está en la relación emocional con el valor. Una persona piensa: esto es lo que cuesta porque este es el trabajo. La otra piensa: ojalá no piensen que es demasiado. La energía que transmiten es completamente distinta. Quizá te ha pasado algo así. Das un precio y, en cuanto hay silencio, te apresuras a bajar la cifra. O alguien hace una pequeña objeción y tú ya empiezas a justificarte. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese momento no solo temes perder el dinero, temes perder la aprobación. Y para muchas personas, eso pesa más. El miedo a cobrar también aparece cuando confundes valor con perfección. Piensas: todavía no soy lo suficientemente bueno. Necesito aprender más primero. Cuando tenga más experiencia, entonces. Pero lo curioso es que esa sensación rara vez desaparece. Porque no depende del nivel real. Depende de la autoestima. Siempre hay alguien más preparado, más rápido, más experto. Si esperas sentirte completamente listo, quizás nunca llegue el momento. Hay otra forma silenciosa en la que se manifiesta este miedo. Regalar constantemente tu tiempo. Responder fuera de horario. Hacer extras sin cobrar. Añadir trabajo por si acaso. Desde fuera parece generosidad. Pero a veces es una forma de evitar la incomodidad de decir: esto tiene un límite. Y cuando no hay límites claros, el mensaje interno es peligroso. Mi tiempo es flexible, mi valor también. Quiero que hagamos una pausa aquí. Porque es importante entender algo. Cobrar no es quitarle algo a alguien. Cobrar es reconocer el intercambio entre tu energía y el resultado que ofreces. Tú das tiempo, atención, experiencia, presencia. Eso tiene valor. Y reconocerlo no es egoísmo. Es respeto. Muchas personas temen que hablar de dinero arruine la conexión humana. Pero en realidad sucede lo contrario. Cuando el valor está claro, la relación se vuelve más sana. No hay resentimiento oculto. No hay sensación de estar dando demasiado. No hay cansancio silencioso. Hay claridad. Y la claridad calma. Vamos a mirar un ejemplo cotidiano. Imagina a alguien que siempre hace favores en el trabajo pero nunca habla de su crecimiento profesional. Con el tiempo empieza a sentir frustración. Piensa: nadie valora lo que hago. Pero quizá la pregunta más honesta sería: ¿yo estoy mostrando que lo valoro? Porque muchas veces esperamos que otros reconozcan algo que nosotros mismos no expresamos. Aquí hay una reflexión poderosa. El miedo a cobrar suele esconder una pregunta más profunda. ¿Y si me dicen que no valgo eso? Esa posibilidad duele porque toca una herida antigua. No se trata solo de dinero. Se trata de sentir que no eres suficiente. Pero quiero que escuches esto con calma. Que alguien no pueda o no quiera pagar algo no define tu valor. Solo significa que no es la persona adecuada en ese momento. Nada más. Este cambio de perspectiva libera mucho peso. Porque deja de ser una evaluación personal. Y pasa a ser simplemente una decisión práctica. No todas las personas encajan con todo. Y eso está bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Imagina que alguien a quien quieres mucho hace exactamente lo mismo que tú. Y ves cómo duda al cobrar, cómo se justifica, cómo baja el precio enseguida. ¿Qué le dirías? Probablemente algo como: no te minimices. Tu trabajo vale. No tienes que disculparte. La pregunta ahora es:
¿Puedes empezar a hablarte así a ti también? Aprender a cobrar no es solo aprender números. Es aprender a sostener una sensación interna. La persona que soy y lo que hago tienen valor. Al principio puede sentirse incómodo. Es normal. Toda nueva forma de posicionarte genera resistencia. Pero cada vez que expresas tu valor con calma, fortaleces una identidad nueva. No necesitas convertirte en alguien duro. No necesitas hablar desde el ego. Solo necesitas hablar desde la claridad. Sin pedir permiso para existir. Con el tiempo ocurre algo hermoso. Cuando dejas de tener miedo a decir esto vale, ya no solo cambia tu economía. Cambia tu postura ante la vida. Te vuelves más presente. Más claro. Más tranquilo. Porque ya no estás negociando contigo mismo constantemente. Quiero que cierres este capítulo con una idea sencilla. El dinero no se siente seguro cuando tú no te sientes seguro de tu propio valor. Y aprender a cobrar no es aprender a exigir. Es aprender a reconocer, sin miedo y sin culpa, que tu energía tiene peso. Y que decirlo en voz alta también es un acto de autoestima. Capítulo 4. No merezco más. La creencia que sabotea tus oportunidades. Hay una frase que casi nadie dice en voz alta, pero que vive escondida en la mente de muchas personas. No merezco más. No siempre aparece así de clara. A veces se disfraza. Se convierte en pensamientos como: con lo que tengo ya debería estar agradecido. No quiero parecer ambicioso. Hay gente que está peor. Ya está bien así. Y aunque suenen humildes, a veces esconden una creencia mucho más profunda. La idea de que pedir más, aspirar a más o vivir mejor no es para ti. Esta creencia no nace de la nada. Se construye lentamente. Quizá creciste viendo que quien tenía más era criticado. Quizá aprendiste que desear demasiado era egoísta. Quizá escuchaste que lo importante era conformarse y no llamar la atención. Y sin darte cuenta, empezaste a asociar el crecimiento con culpa. Entonces ocurre algo silencioso. Cuando aparece una oportunidad, la descartas antes de intentarlo. No porque no puedas, sino porque algo dentro de ti dice: eso no es para mí. La sensación de no merecer más no es falta de ambición. Es una forma de protección. El cerebro busca mantenernos en lo conocido, incluso cuando lo conocido no nos hace bien. Porque lo conocido es seguro. Y crecer implica exponerse. Implica ser visto. Implica dejar atrás una identidad familiar. Y eso, aunque no lo parezca, puede dar miedo. Imagina una situación común. Te ofrecen un nuevo rol, una posibilidad diferente, un proyecto que podría hacerte crecer. Por fuera dices: no sé, no creo que sea el momento. Pero por dentro tal vez hay otra frase más honesta. ¿Y si no estoy a la altura? Entonces rechazas la oportunidad y sientes alivio temporal. Pero después llega algo más. Una pequeña tristeza que no sabes explicar. Porque una parte de ti sabía que quizás era el siguiente paso. Muchas veces el autosabotaje no se ve como una acción negativa. Se ve como prudencia, como humildad, como realismo. Pero la diferencia está en la emoción que queda después. Cuando decides desde el valor, hay paz. Cuando decides desde el miedo, queda una sensación de renuncia. El no merezco más también aparece en cosas pequeñas. No solo en grandes oportunidades. Aparece cuando eliges siempre lo mínimo para ti. Cuando pospones tus propias necesidades. Cuando piensas que primero todos los demás, y luego, si sobra algo, tú. Y poco a poco construyes una vida donde tus deseos siempre están en último lugar. Aquí hay una verdad que puede doler un poco, pero también liberar. La vida rara vez te ofrece más de lo que tú crees que puedes sostener. No porque el universo tenga reglas mágicas, sino porque tú mismo filtras lo que aceptas. Si una oportunidad choca demasiado con la imagen que tienes de ti, inconscientemente la rechazas. Es como intentar usar una ropa que sientes que no te pertenece. Te incomoda. Quizá alguna vez pensaste algo así. Ese tipo de vida es para otras personas. Ellos sí pueden. Yo soy más simple.
Y detrás de esas frases suele esconderse una comparación silenciosa. Una idea de que otros tienen permiso para crecer, y tú no. Pero la pregunta importante es, ¿quién decidió eso? Hay personas que se acostumbran tanto a sobrevivir que empiezan a sentir culpa cuando les va bien. Si reciben un dinero extra, lo gastan rápido. Si todo empieza a ir mejor, encuentran algo que preocuparse. Si finalmente descansan, aparece la sensación de que deberían estar haciendo más. ¿Por qué? Porque su sistema interno no está acostumbrado a sentirse seguro. La calma les resulta extraña. Y lo extraño se interpreta como peligro. Esto no significa que estés roto. Significa que tu mente está funcionando según aprendizajes antiguos. Y lo aprendido puede actualizarse. Vamos a hacer una reflexión juntos. Piensa en la última vez que rechazaste algo bueno para ti. Un trabajo. Un cambio. Una conversación importante. Un precio que podrías haber defendido. Ahora pregúntate con honestidad. ¿Realmente no era para mí, o no me sentía digno de ello? No necesitas responder en voz alta. Solo observa lo que surge. Hay algo que pocas personas entienden. Merecer no es un premio que ganas cuando eres perfecto. Merecer es una decisión interna. No necesitas llegar a un nivel especial para sentir que puedes vivir mejor. No necesitas demostrar constantemente que vales. El valor no se demuestra, se reconoce. Y aquí aparece un cambio importante. Muchas personas esperan sentirse seguras para actuar. Pero la verdad es al revés. Primero actúas desde una pequeña dosis de valentía, y luego crece la sensación de merecer. No necesitas una confianza absoluta. Solo un pequeño paso diferente. Quizá ese paso sea decir: voy a intentarlo. Quizá sea pedir algo que normalmente callas. Quizá sea dejar de minimizarte cuando alguien reconoce tu trabajo. Pequeñas decisiones que le dicen a tu mente: estoy empezando a tratarme distinto. El no merezco más suele venir acompañado de otra idea. Si consigo más, cambiaré, y quizá deje de ser yo. Pero crecer no significa volverte frío ni arrogante. No significa olvidar quién eres. Significa dejar de vivir por debajo de tu propio potencial emocional. Imagínate dentro de unos años mirando hacia atrás. No desde el miedo, sino desde la tranquilidad. ¿Qué te dolería más? ¿Haber intentado algo y no salir perfecto? ¿O no haberte permitido intentarlo nunca? La mayoría de las personas, cuando miran atrás, no se arrepienten de haber aspirado alto. Se arrepienten de haberse frenado a sí mismas. Quiero que te lleves una imagen sencilla. Imagina que tu autoestima es una casa. Si durante años viviste en habitaciones pequeñas, es normal que un espacio más grande te parezca incómodo al principio. Pero eso no significa que no sea tuyo. Solo significa que necesitas acostumbrarte. Empezar a sentir que mereces más no requiere grandes discursos. Empieza en cosas pequeñas. Dejar de justificarte tanto. Aceptar un cumplido sin rebajarlo. Elegir algo bueno para ti sin culpa. Reconocer que tu esfuerzo tiene valor. Pequeños actos que reconstruyen la identidad. Porque al final, el dinero no solo sigue lo que haces. También sigue lo que crees que puedes sostener en tu vida. Y mientras sientas que no mereces más, cualquier avance parecerá temporal. Pero cuando esa creencia empieza a cambiar, algo se mueve. Empiezas a mirar oportunidades con menos miedo. Empiezas a responder diferente. Empiezas a permitir cosas nuevas. Quédate con esta idea para cerrar el capítulo. No necesitas convertirte en otra persona para merecer más. Solo necesitas dejar de contar la historia de que no puedes tenerlo. Porque muchas veces la puerta no estaba cerrada. Solo pensabas que no tenías permiso para abrirla. Capítulo 5. Autosabotaje financiero. Gastar, aplazar y escapar. Hay algo que muchas personas hacen, y casi nunca reconocen. Dicen que quieren estabilidad económica, pero toman pequeñas decisiones diarias que las alejan de ella. No porque sean irresponsables. No porque no les importe su futuro. Sino porque, a veces, el dinero se convierte en una forma de aliviar emociones que no sabemos manejar de otra manera. Y ahí comienza el autosabotaje.
La palabra suena fuerte. Autosabotaje. Pero en realidad no suele verse como algo dramático. Es silencioso. Sutil. Está en esos gastos impulsivos después de un día difícil. En prometerte que mañana empezarás a organizarte, pero volver a posponerlo. En evitar mirar la cuenta bancaria porque te genera ansiedad. No parece sabotaje. Parece cansancio. Y muchas veces lo es. Imagina una situación cotidiana. Has tenido una semana agotadora. Te has sentido poco valorado, cansado, quizá frustrado. Y entonces aparece un pequeño pensamiento. Me lo merezco. Compras algo. No muy grande quizá. Solo algo que te haga sentir mejor por un momento. Y funciona. Durante unos minutos sientes alivio. Pero después llega otra sensación más silenciosa. La culpa. Aquí hay algo importante que entender. Muchas decisiones financieras no son racionales. Son emocionales. El dinero se convierte en un intento de regular lo que sentimos. Compramos calma. Compramos recompensa. Compramos una pausa mental. No porque seamos débiles, sino porque somos humanos. El problema aparece cuando ese patrón se repite. Cada vez que te sientes mal, gastas. Cada vez que te sientes inseguro, evitas mirar números. Cada vez que hay algo incómodo, lo aplazas. Y poco a poco aparece un ciclo. Estrés, gasto o evasión, alivio breve, preocupación, más estrés. Un círculo silencioso que agota. El autosabotaje financiero también tiene otra cara menos evidente. El aplazamiento constante. Sabes que deberías ordenar tus cuentas. Sabes que necesitas revisar gastos. Sabes que algo no está funcionando. Pero dices, cuando tenga más tiempo. Ahora no es el momento. Luego lo miraré. Y ese luego se convierte en semanas, meses, incluso años. ¿Por qué hacemos esto? Porque enfrentar el dinero a veces significa enfrentar emociones incómodas. Miedo. Vergüenza. Sensación de haber fallado. Y nuestra mente busca protegernos evitando el malestar. Aunque esa protección tenga un costo a largo plazo. Aquí aparece algo muy importante. El autosabotaje no nace del desinterés. Nace de la desconexión contigo mismo. Cuando una persona se siente agotada, poco valorada o insegura, tiende a buscar alivio rápido. Y el dinero ofrece soluciones inmediatas. Un pequeño placer. Una distracción. Una sensación momentánea de control. Pero el alivio rápido rara vez construye calma duradera. Vamos a hablar de algo que casi nadie admite. Hay personas que, cuando empiezan a mejorar económicamente, inconscientemente encuentran formas de volver al punto inicial. Un gasto inesperado que podrían haber evitado. Una decisión impulsiva. Una falta de planificación repentina. No porque no quieran avanzar, sino porque aún no se sienten cómodas con la estabilidad. La escasez les resulta familiar. La tranquilidad, extraña. Es como si una parte interna dijera, no sé cómo vivir aquí. Y entonces, sin darse cuenta, regresan a lo conocido. Por eso el cambio económico real no es solo cuestión de números. Es cuestión de identidad. El autosabotaje también aparece cuando usas el dinero para demostrar algo. Comprar para sentirte válido. Para no parecer menos que otros. Para llenar un vacío que no tiene nada que ver con objetos. Y aunque no lo parezca, detrás suele haber una necesidad muy humana. Sentir que vales. Vamos a hacer una pausa. Piensa en la última vez que hiciste un gasto impulsivo. Sin juzgarte, pregúntate, ¿qué necesitaba emocionalmente en ese momento? ¿Descanso? ¿Reconocimiento? ¿Alivio? ¿Sentirme mejor conmigo? Muchas veces descubrirás que el dinero solo fue el medio, no el objetivo. Hay otra forma de autosabotaje más silenciosa: evitar recibir. Sí, también ocurre. Personas que podrían cobrar más pero no lo hacen. Que rechazan oportunidades porque implican responsabilidad. Que minimizan sus logros para no destacar. Porque crecer también da miedo. Si ganas más, quizá esperen más de ti. Si te va bien,
quizás cambie cómo te ven. Y sin darte cuenta, te mantienes pequeño para sentirte seguro. Quiero que escuches esto con calma. El autosabotaje no es un defecto de tu carácter. Es un mecanismo de protección aprendido. En algún momento te ayudó a sobrevivir emocionalmente. El problema es que ahora quizá te está limitando. Y lo que una vez fue protección, puede convertirse en prisión. ¿Cómo se empieza a cambiar esto? No con disciplina extrema. No castigándote. El cambio empieza con algo más amable. La conciencia. Observar tus patrones sin atacar tu identidad. No decir, soy un desastre con el dinero. Sino, estoy aprendiendo cómo me relaciono emocionalmente con él. Ese pequeño cambio de lenguaje ya transforma la energía interna. Vamos a probar un ejercicio simple. Durante los próximos días, antes de gastar algo que no estaba previsto, haz una pausa de 10 segundos. Solo pregúntate, ¿qué estoy buscando sentir ahora mismo? No tienes que dejar de comprar. Solo observar. Porque muchas veces, al poner conciencia, la impulsividad pierde fuerza. También es importante recordar algo. La estabilidad financiera no nace de la perfección. Nace de pequeñas decisiones repetidas. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo empezar a interrumpir el piloto automático. Cuando dejas de autosabotearte, no te vuelves rígido ni obsesivo. Simplemente empiezas a actuar desde el respeto hacia ti mismo. El dinero deja de ser una vía de escape y empieza a ser una herramienta. Una herramienta tranquila, no un campo de batalla. Imagina cómo sería tu vida si tus decisiones económicas no nacieran del cansancio o la ansiedad. Si cada elección viniera desde un lugar más consciente. No perfecto. Solo más presente. Eso es lo que realmente cambia la relación con el dinero. Vamos a cerrar este capítulo con una idea que quiero que te acompañe. A veces no estás luchando contra el dinero. Estás intentando calmar emociones que nunca te enseñaron a sostener. Y cuando empiezas a cuidarte emocionalmente, el autosabotaje pierde fuerza. Porque ya no necesitas escapar. Empiezas, poco a poco, a sentirte capaz de quedarte y construir. Capítulo 6. Compararte te empobrece. El impacto emocional de mirar la vida de otros. Hay algo que sucede casi sin darnos cuenta. Abres el móvil un momento. Ves una foto. Un logro. Un viaje. Una casa. Un negocio que parece crecer. Alguien que parece tener la vida resuelta. Y en cuestión de segundos ocurre algo silencioso dentro de ti. Una sensación difícil de nombrar. No siempre es envidia. A veces es tristeza. O cansancio. O la sensación de que vas tarde. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida con la regla de otra persona. La comparación es humana. Nuestro cerebro la utiliza para orientarse, para aprender, para entender dónde estamos. El problema aparece cuando se vuelve constante. Cuando ya no miras a otros para inspirarte, sino para confirmar que tú no eres suficiente. Y eso tiene un impacto directo, aunque no lo parezca, en tu relación con el dinero. Porque la comparación no solo afecta cómo te sientes. Afecta cómo decides. Cuando sientes que vas por detrás, puedes empezar a actuar desde la prisa. Gastas para sentirte al nivel. Aceptas trabajos que no quieres por miedo a quedarte atrás. Persigues objetivos que en realidad no son tuyos. Y en ese proceso pierdes algo esencial. Tu propio ritmo. Vivimos en una época donde vemos los resultados de todos, pero no los procesos. Ves el éxito, no las dudas. Ves el logro, no las noches difíciles. Ves el resultado final, no los años invisibles detrás. Entonces comparas tu día a día con el momento brillante de otra persona. Y esa comparación nunca es justa. Hay una frase que pocas veces se dice. La comparación constante crea sensación de escasez. Porque cuando siempre miras lo que otros tienen, tu mente deja de ver lo que tú sí has construido. Empieza a sentirse pequeño todo lo que haces. Y cuando sientes que siempre falta algo, es más difícil tomar decisiones financieras calmadas. Piensa en esto. Si constantemente sientes que estás por detrás, es fácil caer en dos extremos. O te paralizas.
O intentas acelerar demasiado. Y ambos extremos pueden ser costosos. La parálisis te hace evitar decisiones importantes. La prisa te hace elegir desde la ansiedad. Ninguna nace de la calma. La comparación también afecta a algo más profundo, tu autoestima económica. Empiezas a pensar: debería estar ganando más. Ya tendría que haber logrado aquello. Mira a esa persona, yo debería estar igual. Y esa palabra, debería, pesa mucho. Porque convierte la vida en una carrera imaginaria donde siempre vas tarde. Pero quiero que te detengas un momento y observes algo. Cada persona juega con cartas distintas. Historia diferente. Responsabilidades distintas. Miedos distintos. Puntos de partida distintos. Comparar resultados sin conocer el contexto es como comparar rutas sin mirar el mapa completo. No tiene sentido. Hay otra consecuencia silenciosa de la comparación. Te desconecta de lo que realmente quieres. Empiezas a perseguir metas que parecen correctas, pero que no necesariamente te harían feliz. Más dinero, más estatus, más reconocimiento. Y no porque lo desees de verdad, sino porque otros lo tienen. Entonces trabajas mucho, pero en dirección equivocada. Y eso genera agotamiento emocional. Vamos a ser honestos. A veces la comparación duele porque toca una inseguridad real. Algo dentro de ti piensa: quizá no soy capaz. Quizá no valgo tanto. Quizá me quedé atrás. Pero lo que ves fuera rara vez muestra la realidad completa. Incluso personas que parecen exitosas pueden sentirse perdidas, agotadas o inseguras. La diferencia es que esas partes no se publican. Aquí hay una reflexión importante. Compararte no te hace crecer más rápido. Solo te hace dudar más de ti. Y cuando dudas de ti, tomas decisiones desde el miedo. Aceptas menos. Arriesgas demasiado. O te quedas quieto. En todos los casos, el dinero empieza a moverse desde la inseguridad, no desde la claridad. Quiero proponerte una imagen mental. Imagínate caminando por un sendero. Cada vez que miras el camino de otros, te desvías un poco del tuyo. Al principio no parece grave. Pero después de mucho tiempo, te das cuenta de que ya no sabes hacia dónde ibas. Eso es lo que hace la comparación constante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de conciencia. Piensa en alguien con quien suelas compararte. Ahora pregúntate: ¿qué estoy creyendo que esa persona tiene, que yo no? ¿Seguridad? ¿Éxito? ¿Libertad? Y luego haz una segunda pregunta más profunda. ¿Es realmente eso lo que quiero, o solo quiero sentirme suficiente? Muchas veces la respuesta sorprende. Porque, al final, la comparación no habla tanto del otro. Habla de cómo te estás mirando a ti. Y cuanto más crítica sea esa mirada, más difícil será construir una relación sana con el dinero. Hay algo que ocurre cuando empiezas a dejar de compararte. Tu energía vuelve a ti. Dejas de gastar intentando impresionar. Dejas de perseguir objetivos ajenos. Dejas de sentir prisa constante. Y poco a poco aparece algo muy valioso. Claridad. Empiezas a preguntarte: ¿qué significa realmente avanzar para mí? Esa pregunta cambia todo. No se trata de dejar de admirar a otros. La inspiración es hermosa. El problema aparece cuando conviertes la inspiración en juicio contra ti mismo. Puedes aprender sin minimizarte. Puedes admirar sin sentirte menos. Quiero que te lleves una idea sencilla. Tu progreso no necesita parecerse al de nadie. Tu ritmo no está equivocado. Y tu valor no disminuye porque otro tenga algo diferente. Cuando dejas de mirar constantemente hacia afuera, ocurre algo curioso. Empiezas a notar lo que ya has construido. Pequeñas victorias. Aprendizajes silenciosos. Resistencia emocional. Y desde ese lugar, las decisiones económicas se vuelven más tranquilas. Más tuyas. Vamos a cerrar este capítulo con una reflexión importante. Compararte te empobrece no porque otros tengan más, sino porque olvidas ver el valor de lo que tú ya eres. Y cuando vuelves a mirarte con respeto, sin carreras invisibles ni reglas externas,
El dinero deja de ser una competencia. Empieza a convertirse en una expresión de tu propio camino. Capítulo 7. La carga emocional del dinero, culpa, miedo y estrés silencioso. Cuando se habla de dinero, casi siempre se habla de números. Ingresos, gastos, ahorro, objetivos. Pero hay algo que rara vez aparece en la conversación. Las emociones. Y sin embargo, muchas personas no sufren por falta de información financiera, sino por la carga emocional que el dinero despierta dentro de ellas. Una carga que pesa incluso cuando nadie la ve. Piensa en lo que sientes cuando escuchas la palabra dinero. No lo que piensas. Lo que sientes. ¿Calma? ¿Tensión? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Ansiedad? Para muchas personas, el dinero no es neutral. Está cargado de historias, recuerdos, preocupaciones, experiencias pasadas. Y esas emociones influyen en cada decisión que toman. Hay quien siente culpa al gastar en sí mismo, como si darse algo bueno fuera irresponsable. Hay quien siente miedo al mirar su cuenta bancaria, como si abrir esa aplicación pudiera confirmar algo doloroso. Hay quien trabaja sin parar porque el descanso genera ansiedad, como si detenerse fuera peligroso. Todo eso no tiene que ver con matemáticas. Tiene que ver con emociones aprendidas. Muchas veces, nuestras emociones sobre el dinero nacieron mucho antes de que tuviéramos el primero. Aprendimos observando, viendo preocupación en casa, escuchando discusiones por facturas, percibiendo estrés cuando faltaba algo. Y sin darnos cuenta, el cuerpo aprendió una asociación. Dinero igual a tensión. Entonces, años después, aunque la situación sea diferente, la reacción emocional permanece. El cuerpo tiene memoria. Y si el dinero alguna vez estuvo relacionado con inseguridad, cada conversación sobre él puede activar una respuesta de alerta. Por eso hay personas que evitan hablar de dinero. No porque no les importe, sino porque les genera un malestar difícil de sostener. Vamos a hablar de la culpa, porque es una emoción muy común. Culpa por ganar más que otros. Culpa por gastar. Culpa por no haber gestionado mejor en el pasado. Culpa por querer algo mejor. La culpa tiene una intención positiva, quiere evitar que dañemos a otros. Pero cuando se queda demasiado tiempo, empieza a impedirte cuidarte a ti. Y ahí se convierte en una carga. También está el miedo. El miedo silencioso de quedarse sin nada. Incluso cuando las cosas están relativamente bien, hay personas que viven con una tensión constante. Piensan, ¿y si pasa algo? ¿Y si todo cambia? ¿Y si no puedo sostenerlo? Ese miedo puede hacer que trabajes desde la urgencia, no desde la elección. Y vivir en urgencia agota. Hay otro tipo de estrés que casi nadie menciona. El estrés de sentir que siempre deberías estar mejor. Compararte, exigir más, sentir que nunca es suficiente. Aunque mejores económicamente, la calma no llega. Porque el problema no era la cantidad, sino la relación emocional con ella. Quiero que observes algo importante. Las emociones no son el problema. El problema aparece cuando no las reconocemos. Cuando fingimos que el dinero es solo lógica. Porque entonces las emociones siguen actuando, pero desde el fondo, sin que lo notes. Y eso crea patrones repetitivos. Imagina esta situación. Recibes un dinero extra. En lugar de sentir tranquilidad, aparece ansiedad. Empiezas a pensar en todo lo que podría salir mal. Tal vez gastas rápido para quitarte esa sensación incómoda. O al contrario, lo guardas con tanta tensión que no disfrutas nada. Ninguna de esas decisiones nace del equilibrio. Nace de emociones no escuchadas. La relación emocional con el dinero también afecta el descanso. Hay personas que nunca desconectan del todo. Aunque estén en casa, la mente sigue preocupada. Cálculos mentales. Escenarios futuros. Miedos invisibles. Ese estrés constante consume energía que podría utilizarse para crear, pensar o simplemente vivir. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra los ojos un momento e imagina que tienes estabilidad económica suficiente para vivir con tranquilidad. No lujos extremos. Solo calma. ¿Qué sientes?
Algunas personas sienten alivio. Otras sienten algo inesperado. Incomodidad. Porque la mente se ha acostumbrado tanto al estrés que la calma parece desconocida. Esto es importante entenderlo. Muchas personas no solo buscan dinero. Buscan seguridad emocional. Y cuando confundes ambas cosas, aparece una trampa. Porque ninguna cantidad externa puede calmar algo que no se trabaja internamente. La calma financiera no empieza cuando llega más dinero. Empieza cuando empiezas a relacionarte con él desde menos miedo. Desde más presencia. Desde una conversación más honesta contigo mismo. Tal vez nunca te enseñaron a hablar de dinero de forma tranquila. Quizás siempre estuvo rodeado de tensión. Si es así, quiero que escuches esto con cuidado. No tienes que repetir esa historia. Puedes aprender una manera diferente. Una relación más suave. Más consciente. ¿Cómo se empieza? Con pequeñas pausas. Antes de tomar una decisión financiera, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? No para juzgarte. Solo para entenderte. A veces descubrirás que no necesitas gastar. A veces descubrirás que sí, pero desde la elección y no desde la huida. Otra práctica sencilla. Cuando aparezca preocupación, cambia la pregunta. En lugar de, ¿y si todo sale mal? Prueba. ¿Qué puedo hacer hoy, aunque sea pequeño, para sentirme un poco más seguro? La mente se calma cuando siente que hay acción posible. La carga emocional del dinero se hace más ligera cuando dejas de luchar contra tus emociones y empiezas a escucharlas. El miedo te está hablando de necesidad de seguridad. La culpa te habla de valores. El estrés te habla de cansancio. Todas tienen información valiosa. No se trata de eliminar emociones. Se trata de dejar que ellas conduzcan el volante sin que te des cuenta. Cuando las reconoces, recuperas espacio para decidir. Y eso cambia todo. Imagina por un momento cómo sería vivir sin esa tensión constante. No significa no tener retos. Significa que tu bienestar interno no depende únicamente de números externos. Que puedes respirar aunque todavía estés construyendo. Vamos a cerrar este capítulo con una idea clave. El dinero pesa menos cuando deja de cargar emociones que no le pertenecen. No es tu enemigo. No es tu juez. No es una medida de tu valor como persona. Es solo una herramienta. Y cuando sueltas la culpa, cuando miras el miedo con honestidad, cuando permites que el estrés se transforme en conciencia, empiezas, poco a poco, a sentir algo nuevo. Calma. Y desde la calma, el camino se vuelve mucho más claro. Capítulo 8. Calma financiera. Aprender a vivir sin guerra interna. Hay personas que creen que la calma financiera llega cuando desaparecen los problemas. Cuando ya no hay facturas que pagar. Cuando el dinero sobra. Cuando todo está bajo control. Pero la realidad es diferente. Muchas personas mejoran sus ingresos, y aún así siguen viviendo con tensión. Siguen revisando cuentas con ansiedad. Siguen sintiendo miedo al futuro. Siguen pensando que nunca es suficiente. Porque la calma financiera no empieza en el dinero. Empieza dentro de ti. La mayoría de la gente vive el dinero como una batalla constante. Una lucha silenciosa entre lo que entra y lo que sale. Entre el deseo de estar tranquilo y el miedo a que algo falle. Y cuando vivimos en modo batalla, el cuerpo nunca descansa del todo. Incluso cuando todo va relativamente bien. Tal vez conozcas esa sensación. Un pequeño gasto inesperado, y el corazón se acelera. Una conversación sobre dinero, y aparece incomodidad. El final de mes se acerca, y ya hay tensión antes de ver números. No se trata solo de la situación económica. Se trata del estado interno desde el que la estás viviendo. La calma financiera no significa ignorar la realidad. No significa pensar en positivo ni fingir que todo está bien. Significa algo mucho más simple y mucho más profundo. Dejar de vivir en guerra contigo mismo mientras construyes estabilidad. Porque muchas veces la verdadera batalla no es contra el dinero. Es contra tus pensamientos. Contra esa voz que repite. No es suficiente. Deberías estar mejor. Si algo sale mal, todo se caerá.
Esa voz agota más que cualquier factura. Hay una idea importante que quiero que escuches con calma. La seguridad absoluta no existe. Siempre habrá incertidumbre. Esperar a sentir control total antes de relajarte es como esperar a que el mar deje de moverse para aprender a nadar. No ocurrirá. La calma real aparece cuando aprendes a sostener la incertidumbre sin que te destruya por dentro. Imagina a dos personas en la misma situación económica. Una vive con ansiedad constante. La otra, sin negar la realidad, respira con más tranquilidad. ¿Qué cambia? No los números. La relación interna con ellos. Una siente que todo es amenaza. La otra siente que puede afrontar lo que venga paso a paso. La calma financiera empieza con algo pequeño. Bajar la velocidad mental. No tomar decisiones desde la urgencia. Cuando actúas desde el miedo, casi siempre eliges mal. Cuando actúas desde la calma, incluso decisiones difíciles se sienten más claras. Vamos a detenernos un momento. Respira profundamente. Ahora pregúntate, ¿cuánto de mi estrés financiero viene de mi situación real y cuánto viene de pensamientos repetitivos? No necesitas responder rápido. Solo observar. Porque a veces el ruido mental pesa más que la realidad. La guerra interna suele venir de una creencia profunda. Solo podré estar tranquilo cuando todo esté perfecto. Pero ese día rara vez llega. Siempre hay algo pendiente. Por eso muchas personas pasan años sin permitirse descansar emocionalmente. Y vivir así tiene un precio alto. La calma financiera también tiene que ver con aceptar tu punto actual sin resignarte. No es decir, esto es lo que hay. Es decir, este es mi punto de partida, y puedo moverme desde aquí sin odiarme. Ese pequeño cambio de actitud transforma la energía con la que avanzas. Vamos a hablar de algo esencial. La calma no es pasividad. No significa dejar de actuar. Significa actuar sin violencia interna. Sin presión constante. Sin sentir que tu valor depende de resultados inmediatos. Hay personas que creen que si se relajan, dejarán de avanzar. Pero sucede justo lo contrario. Cuando la mente está menos cargada, piensa mejor. Toma decisiones más conscientes. Ve oportunidades que antes no veía. La calma no frena el progreso. Lo hace sostenible. Quiero proponerte un ejercicio muy simple. Durante los próximos días, antes de mirar tus cuentas o tomar una decisión económica, haz una pausa de 10 segundos. Respira. Y pregúntate, ¿desde qué emoción estoy actuando ahora? Miedo, prisa, culpa o tranquilidad. Ese pequeño espacio puede cambiar completamente la decisión. Otra práctica poderosa es cambiar el lenguaje interno. En lugar de, nunca voy a estar tranquilo. Prueba. Estoy aprendiendo a construir estabilidad. Parece una diferencia pequeña. Pero la mente responde de forma distinta cuando siente proceso en lugar de condena. La calma financiera también implica dejar de castigarte por el pasado. Todos hemos tomado decisiones que hoy haríamos diferente. Todos. Pero vivir mirando atrás con culpa solo consume energía que necesitas para avanzar. No puedes construir tranquilidad si sigues peleando con versiones antiguas de ti. Imagina por un momento cómo sería vivir sin ese peso constante. No porque tengas todo resuelto, sino porque confías en tu capacidad de adaptarte. Esa es la verdadera seguridad. No la ausencia de problemas. La confianza en que podrás atravesarlos. Cuando empiezas a vivir sin guerra interna, algo cambia. El dinero deja de sentirse como un enemigo. Empieza a verse como una parte más de la vida. Importante, sí, pero no más importante que tu paz. Quizá tu situación económica aún no sea la que deseas. Y está bien. La calma no requiere perfección. Requiere presencia. Elegir no añadir sufrimiento extra a lo que ya existe. Vamos a cerrar este capítulo con una idea que quiero que se quede contigo. La calma financiera no es el resultado final. Es el camino. Es aprender a respirar mientras construyes. Es dejar de luchar contra ti mismo mientras avanzas. Porque cuando se acaba la guerra interna, tu energía vuelve a ti.
Y desde ese lugar, todo, incluido el dinero, empieza a moverse de una manera mucho más natural. Capítulo 9. Cambiar tu identidad. Dejar de ser alguien que sobrevive al dinero. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando quiere mejorar su situación económica. No es cuánto gana. No es cuánto ahorra. No es qué debería hacer diferente. La pregunta es, ¿quién creo que soy cuando se trata de dinero? Porque detrás de cada decisión financiera existe una identidad silenciosa. Una historia que te cuentas sobre ti mismo. Y esa historia, muchas veces, dirige tu vida sin que lo notes. Hay personas que viven con una identidad muy clara, aunque nunca la hayan dicho en voz alta. Yo siempre voy justo. El dinero se me escapa. Soy malo con los números. A mí nunca me alcanza. Puede parecer algo inocente, solo frases. Pero tu mente escucha esas palabras como verdades. Y empieza a actuar en consecuencia. La identidad funciona como un guión interno. Si te ves como alguien que siempre sobrevive, tus decisiones buscarán sobrevivir. Resolver el presente. Salir del paso. Apagar fuegos. Pero difícilmente pensarás desde la construcción, desde la calma o desde la expansión. No porque no puedas, sino porque tu identidad no está diseñada para eso. Imagina una persona que se define a sí misma como desordenada con el dinero. Cada vez que intenta organizarse y falla una vez, confirma su historia. ¿Ves? Soy así. Y entonces abandona. No por falta de capacidad, sino porque la mente siempre busca coherencia con lo que cree ser. Esto es fundamental entenderlo. No actuamos según lo que queremos. Actuamos según quién creemos que somos. Puedes desear estabilidad, pero si internamente te sigues viendo como alguien que solo sobrevive, tus acciones terminarán devolviéndote a ese lugar. Muchas personas pasan años intentando cambiar hábitos sin cambiar identidad. Intentan ahorrar, controlar gastos, planificar. Y funciona un tiempo. Pero tarde o temprano vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque están intentando vivir una vida nueva con una versión antigua de sí mismos. Cambiar la identidad no es fingir. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de empezar a verte desde una posibilidad diferente. Con pequeños actos. Con decisiones concretas. Con un lenguaje interno más consciente. Vamos a mirar algo interesante. Cuando una persona se identifica como alguien que cuida su salud, no necesita motivación constante para elegir mejor. Simplemente actúa de acuerdo con lo que cree ser. Lo mismo sucede con el dinero. Si empiezas a verte como alguien que se cuida financieramente, muchas decisiones cambian de forma natural. No por esfuerzo extremo. Por coherencia interna. Pero aquí aparece una resistencia muy común. La mente dice, eso no soy yo. Y claro, porque es nuevo. Toda identidad nueva se siente extraña al principio. Como ropa que todavía no se adapta a tu cuerpo. Eso no significa que no sea tuya. Solo significa que estás creciendo. La identidad de supervivencia suele venir acompañada de ciertos pensamientos. No puedo pensar en largo plazo. Primero tengo que resolver lo urgente. No soy de esas personas organizadas. Y mientras esos pensamientos sigan activos, cualquier cambio se sentirá temporal. Quiero que hagamos una pequeña pausa. Piensa en cómo te defines cuando hablas de dinero. ¿Qué frases repites? ¿Qué etiquetas usas? No busques sonar bien. Busca honestidad. Porque ahí está la raíz. Ahora imagina algo diferente. Imagina que empiezas a pensar. Estoy aprendiendo a cuidar mi estabilidad. Estoy construyendo una relación más tranquila con el dinero. Soy alguien que se está haciendo más consciente. ¿Notas la diferencia? No es una afirmación exagerada. Es una identidad en proceso. Y la mente acepta mejor lo que siente realista. Cambiar tu identidad económica también implica dejar atrás algo. La historia del sacrificio constante. Muchas personas se reconocen tanto en el esfuerzo que sienten miedo de cambiar. Piensan, si dejo de luchar tanto, ¿quién soy? Pero crecer no significa negar tu historia.
Significa permitirte evolucionar más allá de ella. Hay algo poderoso que ocurre cuando cambias tu identidad. Empiezas a tomar decisiones pequeñas que antes no parecían importantes. Revisas gastos sin drama. Hablas de dinero con más naturalidad. Pones límites con más calma. Piensas un poco más en el futuro. Y esas pequeñas acciones comienzan a confirmar tu nueva historia. La identidad no cambia en un día. Se construye con evidencia. Cada vez que actúas desde esa nueva versión de ti, tu cerebro recibe un mensaje. Esto también soy yo. Y poco a poco deja de sentirse extraño. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Completa mentalmente esta frase. Estoy dejando de ser alguien que... Tal vez. Vive con miedo al dinero. Evita mirar sus cuentas. Se conforma con poco. Y ahora otra. Estoy convirtiéndome en alguien que... No busques perfección. Solo dirección. Lo importante aquí no es crear una versión ideal e imposible. Es moverte un poco más cerca de la persona que quieres ser. Con pasos reales. Pequeños. Consistentes. Hay una verdad que quiero que escuches con calma. Tu pasado económico no define tu identidad futura. Las decisiones que tomaste cuando sabías menos no determinan quién puedes ser ahora. Siempre estás a una decisión de empezar a construir una historia diferente. Cuando dejas de verte como alguien que solo sobrevive, aparece algo nuevo. Empiezas a pensar en estabilidad, no solo en urgencias. Empiezas a elegir desde el cuidado, no desde el miedo. Empiezas a sentir que tu vida financiera no es algo que te pasa, sino algo en lo que participas. Y eso cambia mucho más que el dinero. Cambia la forma en la que caminas por la vida. La forma en la que hablas. La forma en la que te miras. Quiero cerrar este capítulo con una idea que quizás sea de las más importantes de todo el audiolibro. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas dejar de repetir la historia de alguien que siempre está sobreviviendo. Porque cuando cambia la identidad, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, lentamente, también cambia la realidad. Capítulo 10. Pequeñas decisiones, nueva realidad. A veces pensamos que para cambiar nuestra vida económica necesitamos un gran giro. Un momento épico. Una decisión enorme. Una oportunidad extraordinaria. Pero la mayoría de los cambios reales no llegan así. Llegan de forma silenciosa. Empiezan en decisiones pequeñas, casi invisibles, que se repiten una y otra vez. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, autoestima, miedo, identidad, emociones, quizá esperes una fórmula compleja. Pero la verdad es más sencilla. Tu realidad financiera es, en gran parte, el resultado acumulado de decisiones pequeñas. No de una sola elección, sino de miles. Hay decisiones que parecen insignificantes. Responder o no a una oportunidad. Hablar o callar cuando algo no te parece justo. Mirar tus cuentas o evitarlas. Decirte ya lo veré o hacer una pausa consciente. Cada una parece mínima. Pero juntas crean dirección. La vida no cambia cuando haces algo gigante una vez. Cambia cuando empiezas a actuar de manera coherente con quien estás llegando a ser. Por eso este capítulo no va de grandes planes. Va de movimientos pequeños que sostienen una nueva identidad. Imagina una persona que quiere mejorar su relación con el dinero. No necesita transformarlo todo mañana. Solo necesita empezar a tomar decisiones alineadas con el respeto hacia sí misma. Por ejemplo, no aceptar siempre el mínimo sin cuestionarlo. No gastar solo para aliviar una emoción. No ignorar la realidad por miedo. Pequeños actos de presencia. Hay algo poderoso en lo pequeño. Lo pequeño no asusta. Lo pequeño es repetible. Y lo que se repite se convierte en hábito. Vamos a mirar algunas decisiones sencillas que cambian más de lo que parece. Tecla del 1: decidir mirar, aunque incomode. Muchas personas viven en evitación. No miran números porque sienten ansiedad. Pero el simple acto de mirar, sin juzgarte, solo observar, ya cambia la relación con el dinero. Porque cuando miras,
Dejas de imaginar escenarios catastróficos. Empiezas a trabajar con la realidad, no con el miedo. Tecla del 2. Decidir hablar diferente contigo. El lenguaje crea identidad. Cada vez que dices, soy un desastre con el dinero, tu mente lo confirma. Pero si cambias a, estoy aprendiendo a hacerlo mejor, generas espacio para crecer. No es positivismo vacío. Es dirección consciente. Tecla del 3. Decidir parar antes de reaccionar. Un gasto impulsivo, una respuesta inmediata, una decisión tomada con prisa. Solo una pausa de unos segundos puede cambiarlo todo. Respirar. Preguntarte, ¿esto viene del impulso o de la calma? Esa pausa es poder. Tecla del 4. Decidir poner pequeños límites. No necesitas cambios drásticos. A veces basta con decir, hoy no puedo. Esto tiene un valor. Necesito pensarlo. Cada límite pequeño refuerza tu autoestima. Y una autoestima más firme transforma las decisiones económicas. Tecla del 5. Decidir celebrar avances invisibles. Muchas personas solo reconocen grandes resultados. Pero el verdadero cambio ocurre antes. Cuando eres más consciente. Cuando reaccionas diferente. Cuando eliges desde un lugar más tranquilo. Celebrar eso fortalece la nueva identidad que estás construyendo. Ahora quiero que entendamos algo importante. Estas decisiones parecen pequeñas, pero tienen un efecto acumulativo. Es como mover ligeramente el timón de un barco. Al principio casi no se nota, pero con el tiempo cambia completamente el destino. Hay personas que esperan sentirse motivadas para empezar, pero la motivación es inestable. Las pequeñas decisiones, en cambio, crean estabilidad. No necesitas sentirte perfecto. Solo estar dispuesto a elegir un poco diferente hoy. Quizá te preguntes, ¿y si fallo? Vas a fallar alguna vez. Todos lo hacemos. Pero antes, un error confirmaba la historia antigua. ¿Ves? No puedo. Ahora puede convertirse en algo distinto. Estoy aprendiendo. La diferencia está en cómo interpretas lo que ocurre. También es importante entender esto. No todas las decisiones visibles cambian el dinero directamente, pero sí cambian tu relación contigo. Y cuando cambia la relación contigo, cambian tus elecciones futuras. Imagina que dentro de unos meses empiezas a notar algo diferente. No necesariamente más dinero al principio, sino más calma, más claridad, menos culpa, menos miedo. Eso ya es progreso. Porque la estabilidad externa suele seguir a la estabilidad interna. Muchas personas abandonan justo antes de que el cambio se note. Porque esperan resultados rápidos. Pero la transformación real es silenciosa. Primero cambia la forma en la que piensas. Luego la forma en la que decides. Después, poco a poco, cambia la realidad. Quiero proponerte un ejercicio final para este capítulo. Elige una sola decisión pequeña que puedas empezar hoy. Solo una. Algo realista. Algo tan pequeño que no puedas poner excusas. Tal vez mirar tus cuentas 5 minutos. Tal vez dejar pasar un gasto impulsivo. Tal vez hablar contigo con más respeto. No más que eso. Porque el objetivo no es hacerlo perfecto. Es empezar a demostrarte que eres alguien que se elige a sí mismo. Cada pequeña acción es una prueba interna. Estoy cambiando. Y aquí hay algo muy hermoso. Cuando empiezas a tomar pequeñas decisiones coherentes contigo, el dinero deja de sentirse como un caos. Se convierte en un proceso, en una construcción, en algo que puedes aprender a sostener. Vamos a cerrar este capítulo con una idea simple, pero poderosa. Tu nueva realidad no aparece de golpe. Se construye en lo pequeño. En esas decisiones que nadie ve. En esos momentos donde eliges respeto en lugar de miedo. Y aunque hoy parezca poco, es exactamente así como empiezan los cambios que después parecen enormes. Cierre final. Cuando te valoras diferente, el dinero empieza a comportarse distinto. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas una pausa. Respira.
Porque este viaje no ha sido solo sobre dinero. Ha sido sobre mirarte con otros ojos. A lo largo de este audiolibro no hemos hablado de fórmulas mágicas ni de promesas rápidas. Hemos hablado de algo más profundo. De cómo la forma en la que te tratas, te valoras y te posicionas frente a la vida termina reflejándose también en tu realidad económica. Y quizá ahora empiezas a ver algo que antes no era tan evidente. El dinero no siempre era el problema. A veces solo estaba mostrando cómo te estabas viendo por dentro. Hemos hablado de esfuerzo sin avance. Del miedo a cobrar. Del peso de sentir que no mereces más. Del autosabotaje silencioso. De la comparación que desgasta. De la carga emocional que nadie ve. De la calma financiera. De cambiar la identidad. De pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero cambian caminos. Y si hay algo que une todo eso, es una idea sencilla. Tu relación con el dinero empieza en tu relación contigo. Quizá esperabas terminar este audiolibro con una lista exacta de pasos, con certezas absolutas. Pero lo que realmente importa es algo mucho más humano. Que empieces a tratarte como alguien que merece vivir con más calma. No con perfección. No con control total. Con respeto. Quiero decirte algo importante, algo que muchas personas necesitan escuchar. No estás retrasado. No has llegado tarde. No eres malo con el dinero por haber aprendido de otra manera. Todos estamos construyendo desde donde estamos. Y eso ya es suficiente para empezar. Tal vez tu situación externa no cambie de un día para otro. Eso es normal. Los cambios reales empiezan dentro y, poco a poco, se reflejan fuera. Primero cambia cómo piensas. Luego cómo eliges. Después cómo actúas. Y un día, casi sin darte cuenta, miras atrás y descubres que ya no reaccionas igual. Eso es progreso. No necesitas convertirte en alguien frío, agresivo o obsesionado con el éxito. No necesitas endurecerte para mejorar tu vida económica. Puedes crecer desde la calma. Desde la presencia. Desde una autoestima más tranquila y firme. Imagina por un momento cómo sería vivir sin esa guerra interna constante. Sin sentir culpa al pensar en dinero. Sin miedo a poner valor a lo que haces. Sin la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo. Solo viviendo, con más paz. Esa calma no es un premio que llega al final. Es algo que puedes empezar a construir ahora mismo, en pequeñas decisiones. Y quiero dejarte con una reflexión que quizás sea la más importante de todas. Cuando empiezas a valorarte diferente, dejas de aceptar cosas que antes parecían normales. Empiezas a elegir mejor. A poner límites. A mirar oportunidades sin sentirte pequeño. Y entonces, lentamente, el dinero empieza a comportarse distinto. No porque haya magia, sino porque tú ya no estás actuando desde el mismo lugar. Tal vez todavía haya dudas. Tal vez todavía exista miedo. Eso no significa que no estés avanzando. Significa que eres humano. El cambio no elimina el miedo, te enseña a caminar con él sin dejar que decida por ti. Si hoy solo te llevas una idea de este audiolibro, que sea esta. Tu valor no depende de tu cuenta bancaria. Pero la forma en la que te valoras sí influye en lo que permites que entre en tu vida. Y eso, siempre se puede transformar. A partir de ahora, no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas seguir eligiéndote, poco a poco. Con paciencia. Con honestidad. Con humanidad. Porque cuando dejas de sobrevivir y empiezas a tratarte con respeto, no solo cambia tu relación con el dinero. Empieza a cambiar tu manera de vivir.